Buenas noches para todos, mi nombre es Cristian Contreras y en este nuevo video vamos a dar una breve explicación e información importante para la simulación de discos espejo en bases de datos. En nuestro caso, utilizando el servidor de base de datos SQL Server 2014. Entonces, introducción. Una de las estrategias a adoptar para la protección de la información es la de crear una imagen exacta de una base de datos en otro servidor. Esto sin tener que pensar en tener servidores en clúster, lo cual resulta más costoso y más complejo. Con la aplicación de reflejado de una base de datos se garantiza una copia exacta de nuestra base de datos principal. ¿Qué es el data mirroring? El data mirroring o espejo de datos es una técnica utilizada para generar una alta disponibilidad en las bases de datos. Su funcionamiento consta de mantener una copia adicional de la base de datos en diferentes instancias o servidores de SQL. Requisitos para el data mirroring. Lo principal es realizar una backup o full recovery dentro de la base de datos principal. Lo segundo es realizar un backup completo de la base de datos. Lo tercero es tener mínimo dos instancias, la principal o base de datos de origen y la mirroring o base de datos espejo. Otro punto importante es tener permiso como administrador del dominio para ejecutar los procesos. ¿Cómo funciona el data mirroring? Primero, un servidor principal, que es el que contiene la base de datos original. Segundo, un servidor espejo, contiene la base de datos espejo o copia. Y por último, un servidor testigo, que es el que se encarga de monitorear a los servidores principal y espejo para realizar el cambio de servidor del principal al espejo cuando el servidor principal se deshabilite o se caiga. Sin embargo, este servidor no es obligatorio de implementar y se puede configurar la conmutación por medio de los dos servidores. Incluso se puede hacer de forma manual el cambio del servidor SQL Server, no ha sido detectado el error. Beneficios del data mirroring. La creación del reflejo de la base de datos es una estrategia sencilla que ofrece las siguientes ventajas. Incrementa la disponibilidad de una base de datos, aumenta la protección de los datos, la creación de reflejo de la base de datos proporciona una redundancia completa o casi completa de los datos en función de si el modo de funcionamiento es de alta seguridad o el de alto rendimiento. Veamos cómo se realiza el proceso de simulación del data mirroring. Tenemos acá un servidor principal, que es donde tenemos la base de datos principal, y acá tenemos el servidor espejo. Y tenemos acá el servidor testigo, que en este caso puede ser opcional. Lo que hagamos en la base de datos principal se va a ver reflejado automáticamente en la base de datos espejo. Más adelante vamos a ver un video de cómo se realiza esto ya en SQL Server 2014. Muchas gracias. Recuerden que les habló Cristian Contreras.